La guerra ruso-japonesa se libró entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En el artículo anterior, expliqué la operación de bloqueo del puerto de Luzon. Para que el ejército japonés pudiera cruzar a la China continental, había que garantizar la seguridad de la ruta marítima entre Japón y China. Aunque la flota aliada no pudo destruir la flota de Luzon, tuvo éxito en mantenerla en el puerto de Luzon. Aquí es donde entra el ejército. La diferencia de fuerzas militares entre Japón y Rusia era bastante grande, y Kodama, el jefe del Estado Mayor del ejército de Manchuria, quería resolver el asunto antes de que llegaran a Manchuria muchos soldados rusos procedentes de Europa. La primera batalla de la guerra tuvo un papel más importante que el militar. Se trataba de cómo conseguir que los países extranjeros compraran bonos del gobierno japonés. Korekiyo Takahashi, que había estado recaudando fondos en el extranjero antes de que comenzara la guerra, se lamentaba de que los inversores extranjeros no compraran bonos del gobierno japonés porque creían que Japón no ganaría una guerra con Rusia. Por lo tanto, si Japón no ganaba esta primera guerra con holgura, y hacía creer a los países extranjeros que podría ganar contra Rusia, habría sido financieramente imposible llevar a cabo la propia guerra. Después de esto, el ejército japonés, que siempre había sido superado en número de tropas y armas en sus batallas contra los rusos, preparó más tropas y armas que los rusos para esta primera batalla. Fue el primer ejército dirigido por Tameto Kuroki el que estuvo al mando. El primer ejército contaba con 40.000 soldados. Kuroki era un soldado entrenado que había experimentado la guerra desde la guerra Goshi. No tenía educación militar, pero era un general con una habilidad natural para dirigir a los demás. Decidió desembarcar en el río Yalu, en la frontera entre Manchuria y Corea. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia? Poco después de comenzar la guerra, Rusia nombró a Kuropatkin como comandante en jefe del ejército de Manchuria. Su estrategia básica consistía en evitar en lo posible las grandes batallas hasta que hubiera acumulado tropas utilizando el ferrocarril transiberiano, y en adentrar a las tropas japonesas en Manchuria para aniquilarlas. Por lo tanto, no se planteaba una batalla importante en el punto donde desembarcarían las tropas japonesas. En ese momento, Manchuria estaba defendida por el segundo ejército de Siberia, de 20.000 hombres, dirigido por Zasulich, que tenía una opinión extremadamente baja de las fuerzas japonesas. Zasulich tenía una opinión muy baja del ejército japonés, pues creía que un solo soldado ruso podía manejar a 2 soldados japoneses y aplastar fácilmente al ejército japonés. El 20 de abril de 1904, Kuroki desembarcó el primer ejército en el lado de Chosun del río Yalu para preparar el cruce a Manchuria. Kuroki dijo que esperaba un gran ataque de Rusia cuando desembarcara en Chosun, pero se sorprendió de que pudiera desembarcar en Chosun sin ningún ataque. El 30 de abril, después de atacar la posición enemiga con abundante artillería, el primer ejército realizó una operación de cruce del río a las 3 de la mañana. A las 5 horas, la fuerza principal del primer ejército terminó de cruzar el río, y a las 7:30 horas, comenzó a atacar a las tropas rusas en la ciudad de Guren. Por la tarde, el ejército ruso abandonó la ciudad de Guren y se retiró. De este modo, el ejército ruso se retiró casi sin voluntad de luchar. En un principio era una retirada planificada. Sin embargo, fue una gran sorpresa para el mundo cuando se supo que el ejército japonés había cruzado el río Yalu en un día y había expulsado al ejército ruso. Esta victoria creó la esperanza de que Japón podría derrotar a Rusia, y los bonos del gobierno japonés comenzaron a venderse bien. Si el ejército ruso hubiera bloqueado seriamente esta operación de cruce del río, el ejército japonés habría tenido problemas. Las ventas de bonos del Estado habrían sido escasas, y la financiación de la guerra se habría resentido. Después de que el primer ejército de Kuroki se retirara de las tropas rusas en el castillo de Guren, el segundo ejército dirigido por Oku recibió la orden de ocupar Dalian, no muy lejos de la fortaleza de Luzon. El plan inicial era rodear y neutralizar la fortaleza sin necesidad de destruirla. Naturalmente, Stessel, el comandante de la fortaleza de Luzon, se anticipó a la llegada del enemigo y construyó una fortaleza en Nansan. Oku se vio en la necesidad de derribar esta fortaleza de Nansan. Cuando ocurrió la fortaleza de Nansan, instó al cuartel general a que le enviara artillería pesada lo antes posible. Sin embargo, la respuesta del cuartel general fue que no era necesario hacerlo, y que debían derribar la fortaleza con sus propias fuerzas. Pero a decir verdad, Japón no tenía artillería pesada de repuesto. El 26 de mayo, el segundo ejército intentó primero neutralizar las baterías enemigas bombardeándolas. Sin embargo, incluso después de 5 horas, el bombardeo del enemigo no cesaba y no parecía remitir. En un solo día, el segundo ejército utilizó más proyectiles de artillería que los que había empleado en la guerra chino-japonesa 10 años antes.
El segundo ejército se atrevió a asaltar con infantería. Era la primera fortaleza moderna a la que se enfrentaba Japón. Había alambradas por todas partes y se desplegaron ametralladoras. No había forma de atacar una fortaleza con ametralladoras en ningún lugar del mundo, no solo los japoneses. Uno a uno, los soldados japoneses que cargaban cayeron presa del fuego de las ametralladoras, con el resultado de miles de bajas. El jefe de personal de Oku le aconsejó que se retirara, pero él no estuvo de acuerdo. Si se retiraban y pasaba el tiempo, existía la posibilidad de que el cuerpo del Inuit, en el norte, acudiera a su rescate. En ese momento, se suponía que el segundo ejército sería inmovilizado por los soldados del Inuit, y los soldados de la fortaleza de Lusu. Oku concentró sus proyectiles de artillería cerca del flanco izquierdo, el punto débil del enemigo, y envió a su infantería a ocuparlo de inmediato. Una vez ocupado el flanco izquierdo, los rusos se inquietaron y comenzaron a retirarse, y el segundo ejército pudo capturar Namsan en un día. El segundo ejército de Oku sufrió 4.000 bajas en un solo día de combate de una fuerza total de 40.000 hombres. Cuando el cuartel general imperial se enteró de este informe, se sorprendió tanto que pensó que el número de bajas podría estar equivocado por un dígito. Debió ser la primera vez que sintieron el horror de la guerra moderna de primera mano. Sin embargo, las lecciones aprendidas en la batalla de la fortaleza de Namsan no se aplicaron en la siguiente batalla de la fortaleza de Lusu. Me gustaría hablar de ello en mi comentario sobre la batalla de la fortaleza de Port Arthur. Si te parece interesante, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta.